El problema con esta es que requiere de algunas características. Entonces, espérenme, voy a poner donde viene esta parte. Es finita. Coeficiente. Ok, esto es lo de las condiciones de Dirichlet. Esto no. Finita. Multiplica los coeficientes. Tiende a disminuir la convergencia. Por otro lado, divide resultados en una serie cuya convergencia. Ok. Demostrar el siguiente teorema de diferenciación de las y f de t está dado. Ok, tenemos esta serie de Fourier. Bueno, entonces la f' de t tiene que ser continua. Tiene que ser continua por tramos y aparte tiene que poderse derivar. Bueno, entonces el problema con la serie que estábamos analizando es que no es continua. Entonces, la serie que estamos analizando, voy a regresar a la gráfica que tenemos, no es continua, ¿no? Aquí en estos puntos cambia de comportamiento y entonces en principio no podría, o necesitaría ver cómo solucionar ese problema. Ahora, la forma de solucionarlo es usando un tren de impulsos unitarios. Entonces, bueno, vamos a retomarlo de ahí. Nada más quería señalar que, digamos que así tal cual no se puede hacer porque tiene el problema de que la función no es o tiene ahí unas discontinuidades la derivada. Entonces, por eso. Bueno, entonces déjenme avanzar un poco más para llegar a esta parte. Es como la 2.9. Que es un poco más adelante. Simetría de media onda. Coeficientes de Fourier, ondas simétricas. Cualquier tiene simetría de cuarto de onda. No. Ok, no, es después de esto de las funciones generalizadas. Ok, aquí está. Tenemos que usar en esta parte sobre series de Fourier de las derivadas de funciones periódicas discontinuas. Bueno, entonces, antes de esto debimos de haber visto lo que es una función generalizada. Lo vamos a tocar muy en general después de acabar. Entonces, bueno, cuando tenemos una serie como esta, por ejemplo, que tenemos su serie y o podemos hacer su representación en serie y luego derivamos la serie y luego volvemos a derivar la función. Entonces, vamos a... Ahorita regresamos a nuestro ejemplo, pero lo que quiero es ver esta parte de la derivada de la función, porque esta es la que nos lleva a las del impulso unitario. Entonces, bueno, el problema con esa función es que también tiene pues, esos brincos y que no vale lo mismo la función en ambos lados de la discontinuidad. Entonces voy a Jamboard, es el mismo que estamos trabajando. Entonces es la página 16.
Eh, voy un poco lento porque cada que abro como la presentación de diapositivas en la tablet se traba y me saca del Jamboard, no sé qué pasa. Bueno, entonces tenemos que esta función es una función periódica con periodo t y vemos que cada t se repite. Bueno, ahora lo que les comento de este salto y que nuestra función también tiene ese problema es que si yo dibujara mi función periódica, fíjense que al final, o sea, entre este punto y este punto, hay un brinco, hay una discontinuidad. Entonces, la función no toma el mismo valor. Para las funciones para las que podemos aplicar la diferenciación así directa, son funciones que sean continuas y que en ambos lados, fíjate, Ah, ey, ¿alguien ya empezó a hacer la tarea? ¿Hay tarea? Sí, güey. Son 3 series, güey. Chale. Se apagó mi computadora, mi laptop, pero entré ahorita desde de la tablet. Ahorita que arranque mi compu, vuelvo a entrar en la tablet. Creo que ya dejaba bien compartir porque antes no dejaba bien compartir la pantalla. ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Ok. Y entonces ahí se ve el Jamboard en sus pantallas. Sí, profe. Ok. Bueno, entonces, ahorita que arranque la compu ya me vuelvo a pasar así porque es más cómodo para mí.
Pero entonces estábamos en que la función que teníamos tiene este problema. O sea, fíjense, en una función como x al cuadrado, siempre donde inicia y donde termina, el valor de la serie es el mismo. O sea, vamos a decir que está en... A ver, espérame. Bueno, entonces... a ver, denme un segundo. Y ya está viendo el Jamboard otra vez, ¿verdad? ¿Sí se está viendo el Jamboard? ¿Sí me escucha? Sí, profesor, sí se ve el Jamboard y sí se lo escucha. Ah, perfecto. Bueno, está esto de aquí. Ahora, en la de x al cuadrado, por ejemplo, vamos a decir que está bien centrada en 0, y este es 1 y este es menos 1. Entonces, aquí, para ambos valores, pues toma el valor de 1. Entonces, en este sentido, la función es continua. Ahora, el problema con esta función es que la serie, como seguramente se acordarán, pues va a converger al valor medio. Entonces, a ver, voy a admitir a Jesús. Cuando cambio ahí al Zoom, ¿ustedes qué ven? El Zoom. Ok. Bueno, ahí está. Entonces, si se acuerdan de lo del teorema de la convergencia, pues la serie va a tender al punto medio o al valor promedio de la serie en el punto, digamos, de aquí y en el punto de aquí. Entonces, vamos a decir que el eje de las y es y todo esto sería el eje de las x. Entonces, precisamente por esa discontinuidad, la función no se puede hacer como lo habíamos empezado a hacer. Entonces hay que hacer un procedimiento distinto. Ahora, esta serie, por ejemplo, como la que pone en el ejemplo, pues tiene ese mismo problema, ¿no? Aquí en una parte está aquí abajo en 0 y en la otra parte está en 1. Entonces, pues de aquí es fácil ver que la serie va a converger a un medio. En el de nosotros, la serie parece que va a converger a 0, porque acá arriba tenemos un medio y acá abajo tenemos menos un medio. Bueno, entonces esta es la razón de que no podamos hacer la integración directamente. Ahorita vuelvo a proyectar el PDF del SU, nada más que abra otra vez que mi computadora cargue. Es que se apagó, yo creo que se quedó sin pila y se apagó, pero sí la tenía conectada, no sé qué pasó. Bueno, no importa. El chiste es que precisamente por esta discontinuidad no puedo derivar directamente. Eso no quiere decir que no pueda derivar. Entonces, eso significa nada más que tengo que derivar de manera distinta. Bueno, entonces, una vez señalado eso, pues vamos a ver qué nos quedaría de derivar nuestra función. Entonces, bueno, vamos a retomar nuestra función. Entonces, nuestra función está definida entre menos 1 y 1, y desde menos un medio hasta 0 y de un medio hasta 0. Entonces, recordarán que en esta parte la función vale 0, y luego en esta parte la función toma esta forma, ¿no? Como de recta, y llega a menos un medio y a un medio. Bueno, entonces, si derivamos la función, fíjense que esta parte de aquí, que está en la primera, en la parte del Jamboard, todavía no. Aquí está. La función es x más un medio en la parte de menos 1 a menos un medio, y la función es x menos un medio en la parte de
un medio a 1. En las demás partes es 0. Voy a pasar, ahí estaba, ¿no? Aquí está. Entonces, la voy a anotar aquí. Entonces es x más un medio, cuando x es más grande que menos 1, pero más chiquita que menos un medio. Luego vale 0 cuando x es más grande que menos un medio, pero más pequeña que 0. Luego otra vez vale 0 cuando, bueno, aquí la puedo poner toda junta, ¿verdad? Es 0 de menos un medio a un medio positivo. Y luego vale x menos un medio desde x menos un medio vale desde un medio hasta 1. Bueno, esa es nuestra función. Ahora, si yo derivo esta función, y acuérdense que estoy hablando de una función periódica, antes de derivarla, bueno, yo voy a considerar cuál es esta altura. Entonces, si de aquí a acá hay un medio y de aquí a acá hay un medio, entonces la diferencia en el salto es de 1. Bueno, entonces cuando derive yo la función en la parte donde vale 0, pues la función va a seguir valiendo 0. Pero ahora, si yo derivo esta parte, la derivada de x menos un medio con respecto de x es igual a 1. También la derivada de x más un medio con respecto de x vale 1. Entonces, fíjense que la derivada de esa función luciría de esta manera. Ahora esto es 1. Entonces, de aquí para acá vale 1 y de aquí para acá también vale 1. Entonces, ahora la función se transforma en esta función. Entonces, vamos a decir que este es f de t y este es f' de t. Bueno, ahora, por ahí a alguien se le encendió el micrófono. Ahora vamos a poner esto así y así. Entonces, si yo vuelvo a derivar esta función, tengo que derivar la función hasta obtener un tren de impulsos unitarios. Ahora, fíjense que si puedo derivar esta parte de la función y esta parte de la función. ¿Cuánto vale la derivada de estas partes de la función? ¿Pero? Exactamente, 0. Aquí vamos a poner f de t. Pero resulta que esto sería si en estas partes de la función, en esta y en esta, en esta y en esta. Ahora, la derivada es la razón de cambio de una variable con respecto a otra, o la recta tangente de la función en un punto en particular. Entonces, si ahora yo sé, fíjense que esto es f de t, pero lo voy a representar como si fuera f de t, pero como una serie de Fourier. Entonces, una serie de Fourier es continua. Y es continua, y en el punto donde presenta una discontinuidad de saltos, tiende al valor medio de esa función. Entonces resulta que como serie de Fourier, como función, digamos, discreta, la función tiene un brinco, pero como representación en serie de Fourier, la función es continua. Entonces, como la función es continua, aquí va a pasar algo extraño. Resulta que la segunda derivada de t, como una función generalizada, es decir, es algo que se comporta como una función, pero no es del todo una función. Entonces, a ese tipo de funciones les llamo funciones generalizadas. Después vamos a ver así como muy por encimita, y en realidad muy por encima, lo de las funciones generalizadas. Nada más vamos a ver cómo operar, por ejemplo, con la función
delta de Dirac. Ahora, fíjense, si yo tuviera que calcular una recta tangente a la función en los puntos de discontinuidad, ¿cómo dibujaría esa recta tangente? Fíjense, en estos puntos, en esos puntos. Ok, esto es un poco, o sea, es como bastante conceptual. Vamos a dibujar un círculo. Y para nadie es un problema decir que una recta tangente a ese círculo podría ser esa o podría ser esa. Esa sería una recta tangente. Ahora, yo me puedo imaginar que para una función que sube así, pues también me piden calcular una recta tangente y yo la pondría así. Eso sería una recta tangente en ese punto. Pero fíjense que ahora f de t, que yo aseguro que es continua, y es continua porque es una función generalizada, porque f de t como serie de Fourier, aquí acuérdense que estamos derivando las series de Fourier. No estamos derivando la función, estamos derivando la serie de Fourier. Entonces es un punto como muy importante, porque la serie de Fourier es continua. Bueno, entonces resulta para hacer el cuento corto, que si yo dibujara rectas tangentes, las rectas tangentes en esos puntos serían una cosa así. ¿Están de acuerdo? Pues imagínense que yo voy levantando, Sí. la curva cada vez más y más hasta que queda con una recta así para arriba. Entonces, fíjense que conforme me voy levantando más, pues la recta tangente también se va haciendo más vertical, de forma que la recta tangente en esos puntos es una recta con pendiente infinita. Entonces, estas rectas tienen una pendiente infinita. Bueno, entonces, ¿cómo lidiar con, pues eso, con una recta que tiene pendiente infinita? Bueno, pues la solución a ese problema es la función delta de Dirac. Entonces, la función delta de Dirac. Entonces, la única forma realmente válida, miren, ya estoy cargando aquí en la computadora, casi termino de, nada más déjenme que inicie sesión aquí. Bueno, entonces sigo con lo de la función delta de Dirac. Si yo trato de representar una imagen de la delta de Dirac, una de las formas, esto no tiene, en realidad, no tiene realidad, ¿eh? Esto es una forma de imaginarme la delta de Dirac, porque la delta de Dirac, yo puedo decir que es una función definida por tramos y vale infinito cuando x es 0 y vale 0 cuando x es diferente de 0. Entonces, si yo me imaginara, por ejemplo, una función que vale 4 cuando x es 0 y que vale 0 para toda x diferente de 0, pues no tendría problema de dibujar eso, sería un punto con altura 4. Bueno, pero fíjense que la delta de Dirac vale infinito en x igual con 0. Ahora, otra cosa que puedo hacer con la delta de Dirac, ahora fíjense, esto no es una función, y esto es como una forma de darle la vuelta a la parte de funciones generalizadas. Ya me dejó entrar en mi computadora, déjenme, salgo de aquí de Zoom, de la tablet, porque si no se va a empezar a hacer un cotorreo. A ver aquí cómo. Ahí está. Oh, a ver otra vez. Sí. Ah, no, salir yo. A ver. Este.
Profe, tiene el Está micrófono muteado, apagado. profe. Profe, Profe, está muteado. y creo que no nos oye. Ah, ok. Me dicen que no se escucha. Es que me cambié la computadora. Vuelvo a repetir. Perdón, ¿eh? No me había dado cuenta y mejor abran el micrófono porque no vi el chat hasta... Bueno, no importa. Entonces, bueno, la delta de Dirac, una forma de definirla así como muy, de manera muy ambigua sería esta imagen. Ahora, fíjense que esta imagen no es del todo válida. ¿Por qué? Pues yo tendría que mi delta en todo el demás, en todos los demás números reales sean 0. Entonces, esta representación es de alguna manera como una convención o como una imagen que yo asocio con la función delta de Dirac. Pero fíjense que si esto vale infinito, pues esto en realidad no es así. Sería como una línea completamente recta. Bueno, les decía que la única forma en la que tiene un poco de sentido, aquí está, un poco de sentido, o que en realidad tiene sentido definir la delta de Dirac es a través de lo que se conoce como funciones generalizadas. Entonces resulta que las funciones generalizadas, yo ocupo una función a la que le llamo función de prueba para definir a mi función. Entonces, no vamos a entrar mucho les decía que en ese detalle, pero usando otra función para definir mi función, yo puedo definir la función delta de Dirac. Déjenme ver dónde está esa definición, tal cual. Déjenme ocultar los controles flotantes. Y ok, puesto que es una función impar, vamos a ver la serie de Fourier. Ok, aquí está la función impulso unitario o función delta de Dirac. Entonces, fíjense que aquí está representada de esta manera. Así, 0, si no vale 0, y vale infinito si t vale 0. Pues resulta que, aparte tiene otra propiedad, la delta. Si yo la integro desde menos infinito hasta infinito, o la integro para un épsilon mayor a 0 desde menos épsilon hasta épsilon, la función vale 1. Entonces, fíjense, aquí está un poco extraño porque si yo asocio la integral de una función con el área bajo la curva, entonces, por ejemplo, yo no tengo problema con una curva así, decir, no, pues es que la integral de 0 hasta 2 de x al cuadrado, pues va a ser esta área de aquí, el área que hay entre, digamos, abajito de esa parte. Pero resulta que esta función, y esto es otra vez por definición, su área es 1. El área bajo la curva de esto es 1. Entonces, fíjense cómo no tiene mucho sentido, y por eso a este tipo de funciones les vamos a llamar funciones generalizadas. Bueno, entonces, otra forma de definir una función generalizada es a través de otra función. Entonces,
esta relación, que es decir, la integral desde menos infinito hasta infinito de la función delta de Dirac multiplicada por una función prueba, por el diferencial de t, es igual a el valor de la función prueba en 0. Así está definida la delta de Dirac. Entonces, no nos vamos a meter mucho digamos, como en complicaciones, pero si definimos de esta manera la delta de Dirac, y la definimos como una función generalizada, y usamos el término generalizada o simbólica para denotar que en algunas cosas es una función, pero en algunas otras no es una función, no vamos a tener ningún problema. Entonces, esto tal cual lo vamos a tomar como si fuera una fórmula, esto de aquí. Así vamos a calcular las integrales que hagamos con la delta de Dirac. Bueno, pues resulta que sí es posible probar que, por ejemplo, cuando desplazamos un poco la delta de Dirac, la corremos hacia la derecha o a la izquierda, la delta corresponde con la función por la que estemos multiplicando la delta de Dirac evaluada en ese punto o es por ese corrimiento. Otra, el escalamiento de la función delta de Dirac. Si yo multiplico la función, fíjense cómo tampoco tiene mucho sentido escalar la función delta de Dirac, porque si yo digo que ahora la delta tiene una altura de la altura que tenía multiplicada por un entero a, pues de todas formas va a ser infinito, ¿no? Entonces, por eso les digo que en algunas cosas funciona como las funciones normales y en otras cosas no funciona, pero tal cual estas las vamos a ocupar solamente como una fórmula para poder operar, gracias, para poder operar sobre la delta de Dirac. Bueno, entonces no me meto mucho en eso y regreso a lo que estábamos. No, así está. Ah, okay. Este es para funciones que son discontinuas, como el problema que tenemos. Bueno, entonces ya aquí está un poco, bueno, voy a borrar esto de la delta de Dirac. O sea, así es como se define, pero pues en realidad, como no vamos a usar la delta de Dirac más que como una función generalizada, pues no nos interesa mucho definir la delta de Dirac. Entonces, ahora regresando a nuestro tema, tenemos una función, le calculamos su primer derivada, y esta primer derivada sí la pudimos representar como, digamos, como un dibujo. Esta primera derivada, si la primera derivada estaba representada como una serie, la segunda derivada también va a estar representada como una serie. Y dijimos que como las series son funciones continuas y sabemos que las series en los puntos de discontinuidades de salto tienden al punto medio entre los dos puntos, entonces la segunda derivada de esta función va a lucir de la siguiente manera. Entonces aquí vuelvo a poner mis puntos, ¿no? Este es menos 1, este es menos 1 medio, este es 1 medio y este es 1. Ahora, aquí en esta parte no hubo, aquí voy a poner 0. Aquí en esta parte no hubo cambio. O sea, porque esto sigue estando 0 y 0. Bueno. En lugar de representar las rectas tangentes, fíjense que si consideramos que esta es una función continua, aquí al lado voy a, o sea, la siguiente parte de la función que seguiría aquí, fíjense, es una parte abajo, luego sube. Luego una parte abajo, luego sube. Así. Entonces, de este lado, la función, si extendemos un poco, digamos, si conectamos estas dos regiones, la función que las conecta tendría una pendiente que sería una pendiente negativa. Ahora, si vamos de este punto a este punto, fíjense que estamos yendo a la orilla de este sin tocar Entonces vamos a ir de aquí a aquí, pero fíjense, sin pasar exactamente por ese punto.
porque en ese punto la función tiende al valor medio. Bueno, entonces, si consideramos eso, entonces la derivada de la función, bueno, y aparte, en donde es 0 la función, donde es constante, la función como aquí, no vamos a tener ningún problema porque la función, ahí sí la derivada de una constante es 0 y la derivada de una constante es 0. El problema lo tenemos donde vamos a decir que brinca la función. Bueno, como aquí, en esta región, brinca de más a menos, entonces es una función que está decreciendo. Entonces, las funciones que están decreciendo tienen asociadas derivadas negativas. Entonces, en este punto, la función puede representarse como una delta de Dirac con signo negativo y corrida una unidad hacia la derecha. Entonces, si quieren, antes de eso, déjenme cambiar una diapositiva. Vamos a ver qué cosa con eso de la delta de Dirac. Bueno, aquí está la función delta de Dirac. Y esto es el dibujito de la función delta de Dirac, o sea, y ni siquiera es la representación más exacta porque no tiene una representación exacta porque no es una función como tal, es una función generalizada. Si yo invierto la delta de Dirac, pues voy a tener pues una cosa que vale menos infinito en 0 y 0 en todos los demás puntos. Ahora, si yo corro la delta de Dirac, voy a tener, aquí esta es la función delta de Dirac, menos la función delta de Dirac, voy a tener la función delta de Dirac desplazada una unidad hacia allá. Entonces, eso funciona igual que con las rectas, que con las... Fíjense en eso, la delta de Dirac funciona igual que una función. Si yo digo que aparte la quiero voltear, entonces la desplazo una unidad y la invierto. Entonces, esta función sería menos 1 delta de Dirac x menos 1, es decir, corrí la delta de Dirac una unidad hacia la derecha y luego digamos, la volteé. Eso con la delta de Dirac. Entonces, fíjense que si yo calculo la derivada, esta función, esta gráfica, perdón, ahora me está representando la segunda derivada de mi función. Entonces, gráfica de mi segunda derivada, gráfica de mi primera derivada y gráfica de mi función. Ahora, si yo voy de izquierda a derecha, en esta parte donde brinca la función, y conecto y pienso como en una línea, esa línea tendría pendiente positiva. Entonces, en esa parte, yo asocio una línea con pendiente positiva, infinitamente positiva, y entonces esta sería una delta de Dirac. Ahora, lo mismo pasa con esta parte. Fíjense que cuando voy de aquí para acá, si yo las uno con una línea, digamos que está inclinada, la voy a dibujar con una pendiente negativa. Entonces, la delta de Dirac que voy a tener en este punto es esta. Entonces, fíjense que esto es la derivada de la función, pero como, o sea, en este punto no hay problema, porque la derivada de 0 es 0 y la derivada de 1 es 0. Aquí. El punto en donde empiezo a describir la derivada de la función como una función generalizada es en estos brincos. Bueno, ahora en la siguiente parte, fíjense, acuérdense que la función viene una parte de abajo larga y luego un escaloncito, ¿no? Entonces, si voy desde 0 hasta una parte positiva, pues yo lo representaría con una recta que tiene pendiente positiva. Entonces, en esta parte, la función delta tendría esa dirección hacia arriba. Ahora, voy a abrir esto. Y
Bueno, entonces esta parte de aquí es una función delta de Dirac que la desplacé una unidad hacia la derecha. Entonces la desplacé. Estoy usando T ahora. La desplacé una unidad hacia la derecha. Esta de aquí, esta delta de Dirac, la desplacé una unidad hacia la izquierda y le puse un signo negativo. Esta delta de Dirac la desplacé un medio de unidad hacia la derecha. Y positivo. Y luego esta delta de Dirac la desplacé un medio hacia la izquierda y tiene signo negativo. Entonces, fíjense que si ya ahora junto todo esto, y aquí voy a ampliar mi, ¿cómo se llama? Voy a duplicar la pantalla. Puedo escribir mis tres funciones. Entonces podría tener que f de t. La primera ya tengo ahí mi fórmula, nada más la voy a anotar por volverla a poner. Desde menos 1 hasta un medio, 0 y x menos un medio. Desde un medio hasta 1. Luego la siguiente función, que es la primera derivada, es la función 1, 0, 1. ¿Sí? Y la segunda derivada, que es mi tercera función, es la delta, es delta de t más 1. Aquí voy a usar x. Delta de x más 1. Cuando x es igual a menos 1. Es delta de menos delta, perdón, de x menos un medio. Cuando x es igual a menos un medio. Es delta de t menos un medio. Cuando x es igual a un medio. Ya no me ocupo. La otra es delta menos delta de t menos 1 cuando x es igual a sí. No pasa nada, no pasa nada. Cuando x es 1 positivo. Bueno, esa sería nuestra lista. Ahora fíjense, si yo pienso en el periodo de esta función, ¿qué periodo tiene? ¿Qué periodo tienen todas esas funciones? De 2. Pues el mismo que tenían, ¿no? Todas tienen periodo de 2. Ahora, estas funciones sí existen, sí son funciones que son funciones normales, pero esta función ahora es una función generalizada. Entonces, es la segunda derivada de nuestra serie de Fourier. Entonces, acuérdense que esto lo puedo hacer porque no estoy derivando la función. Lo que estoy derivando es la serie de Fourier de dicha función. Cuando tenemos algo que no está en esta parte, pero que también debemos de considerar con la delta de Dirac, es que hay que multiplicar esto por el brinco que dan, o sea, por la escala que tienen. Por ejemplo, si aquí es 1, ¿no? Pero hagan de cuenta que esto estuviera en un medio, que la función que hubiera partido fuera esta.
X medios y X medios. Entonces, aquí esta altura me hubiera quedado de medios, y entonces aquí tendría que multiplicar por unos medios, porque digamos, hay que multiplicar por la escala del salto. Bueno, eso ahorita también lo vemos del sub. Bueno, pero, o sea, este caso es con 1 porque, o sea, el salto resulta ser de 1. Bueno, ahora, ¿para qué estamos, o por qué estamos derivando la serie de Fourier? Ahora, dijimos que no podíamos derivar directamente nuestra serie de Fourier. En el caso anterior, pues porque no era continua. Pero ahora sí la podemos derivar porque en realidad no estamos derivando nuestra función. Lo que estamos derivando es la serie de Fourier, y la serie de Fourier la podemos derivar perfectamente. Entonces voy a partir de esta parte, que es la representación en serie, es f de t igual a 1/2 de A0. Otra cosa, perdón, se me pasaba. Bueno, eso a lo mejor es más fácil verlo de las gráficas, pero esta es una función impar, esta es una función par, y esta es una función impar. Entonces, para la función par, para la función impar, para la función impar, los coeficientes valen 0. Entonces, los que acompañan al coseno, en las impares no van. Y las que acompañan al coseno, en las pares, perdón, las que acompañan al seno, en las pares no van. Bueno, continúo. A0. Y tenemos la integral desde n igual a 1 hasta infinito de an por coseno de n omega 0t más bn por el seno, perdón, por el seno de n omega 0t. Y cierro el corchete. Bueno, entonces déjame cerrar otro navegador. Entonces, fíjense, eso fue en la imagen, ¿no? Lo que hice. Ahora, si yo hago lo mismo, y derivo la función, entonces, bueno, ya sé que este término y este término no existen. Entonces, si de arranque los puedo borrar, ¿no? En el texto está el caso más general donde se derivan ambas partes. Bueno, entonces, si recorto esto quedaría como bn por el seno de n omega 0x. Bueno. Es que f de x es omega 0. Ahora, omega 0 es 2 pi entre el periodo. Entonces, aquí como nuestro periodo es 2, pues aquí vamos a tener simplemente pi. Bueno. Luego, y ya, entonces podemos integrar término por término. Entonces, cuando derivamos esto, voy a poner el operador solo por ponerlo. Fíjense que para toda n, esto corresponde a bn, porque bn es una constante por la derivada con respecto de x del seno de n pi x, ¿no? Para toda n. Entonces, por un momento me puedo librar de la sumatoria si considero que lo estoy haciendo para todas las n's. Bueno, entonces esto es bn por la derivada del seno es el coseno,
por la derivada de lo de adentro, digamos, de el argumento de la función. Entonces, la derivada de x va a ser bn por npi por el coseno de npx para toda n. Bueno, entonces puedo reescribir la primera derivada como npi por bn, la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito, de el coseno del coseno de n pi por x. Ahora, vuelvo a derivar, si vuelvo a derivar mi función, la voy a anotar acá arriba. Perdón, en el otro, denme un segundo. npi por bn, la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito, por el coseno npi x. Bueno, entonces, fíjense que ya si no separo lo de para toda n, la derivada del coseno es menos el seno por npi, así, ¿no? Nada más por npi. Entonces, si saco este menos y este npi, entonces f' de x va a ser menos npi por bn menos npi cuadrada, n cuadrada pi cuadrada por bn, la integral, perdón, la sumatoria desde 1 hasta infinito de el seno de npx. Espérenme, porque esto debió de quedar debió de quedar dividido el bn. A ver, espérenme. O sea, porque necesito la expresión para bn. A ver. Ok, es que hay que igualar la función generalizada, hay que igualarla con la función no generalizada, digamos, con la función original. Ok, entonces, para nuestra segunda derivada, si consideramos es que se iguala con la, porque yo quiero los coeficientes para la función. O sea, decir, no. Espérame. Ok, a ver, aquí está derivando, intercambia alfa, ahora va a ser n por omega 0. N por omega 0 bn y beta va a ser menos n omega 0 a n. Porque los voltea. Y luego a n, entonces es menos bn sobre n omega 0 y bn es alfa n sobre n omega 0. Ajá. Y bn es la integral de f de t por el seno. Ajá, sí, me tiene que haber quedado del otro lado la n omega 0 cuadrada. A ver, espérame, ¿dónde me equivoqué? Sí, es con esta igualación. Ok, pero esta es como serie. El símbolo, esta es como serie. Las tengo que igualar.
Ujú. Espérame, es que si no, no va a quedar. Sí hay que igualarla con la función que se genera. Entonces, como la sumatoria de los... Pero este sería impar, entonces solamente sería par. A ver, o sea, esta parte... Ajá. Ok, entonces, a ver, vamos por partes. Entonces ya tengo la segunda derivada como mi, como esto. Ahora, fíjense que si vuelvo a escribir o si veo mi serie, mi función, esta es una serie de impulsos unitarios. Entonces, si yo considero suficiente campo, 1, luego son 3 medios, luego son 2, un medio, luego es 1, luego son menos 3 medios, luego es menos 2, me quedaría de la siguiente forma. Entonces, en un medio va para arriba, luego va para abajo, luego tiene una parte que se amplía, ajá, ok, más o menos así. Luego un medio va para abajo, luego tiene una amplia región que no es, luego va para arriba, luego tiene una amplia región que no, y en 2 va para arriba otra vez. A ver, déjame ver. No, porque aquí ya se repitió, ¿verdad? Lo estoy tratando de dibujar acá. Entonces, en 1, aquí es menos 1, en menos 1, tendría que ser impar. Ahora en 2, para que fuera impar, tiene que ir para abajo, ¿no? Así. Entonces, mi función periódica, que es la segunda derivada de mi función, es, o la podría describir de esta manera, ¿no? De esta manera, pero también la podría describir como una serie de impulsos unitarios, que es lo que tengo de este lado, ¿no? Este término viene del A0, que en mi caso, como es una serie impar, no voy a tener, pero luego viene una sumatoria desde n menos infinito hasta infinito, de delta de x menos n por el periodo. Entonces vamos a ver cómo quedaría. Entonces, mi segunda derivada también la podría representar con un coeficiente. No, perdón, o sea, simplemente sería el impulso unitario. O sea, con una sumatoria desde n1 hasta infinito de los correspondientes impulsos unitarios con el periodo t. Entonces sería dije que era delta de x menos un medio. Este es menos delta de x menos 1. De acá va a ser delta. Lo voy a escribir acá arriba. Va a ser delta, menos delta, perdón, de x más un medio. Y de acá va a ser delta de x menos 1. Más 1, perdón, más 1. Delta positiva. Ajá. Es para arriba, para abajo. Y luego para arriba y para abajo. Para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Ok, sí. Entonces, esto tiene como periodo el periodo t.
Entonces, para cada una de esas, le sumo n veces el periodo t. Entonces, esto queda como delta de x, espérame, ¿cómo quedaría? Sería delta de x más 1. Y que al sumarle 1, me quedaría, por ejemplo, si fuera n por el periodo, aquí el periodo es, pero el periodo es 2, ¿verdad? El periodo es 2. El periodo es 2. Entonces, por ejemplo, para el primer periodo, me tendría que llevar a, en este caso, aquí a 2, que serían 5 medios. Ah, no, entonces ya me equivoqué, ¿no? A ver, ¿por qué? No, sí, está bien. Sería hasta 4. En 4 me tendría que llevar a 4, ajá. Entonces estaría, a ver, espérame. En esta de un medio, de menos 1, cuando yo le sume, por ejemplo, n veces el periodo, que el primer n es 1, me tiene que llevar a 3. 2. Y en 3, sí estaría bien. Ajá, bueno. Ese sería el primero, luego el segundo sería con menos delta de x más 1 medio más n veces el periodo. La voy a poner desde el inicio. Entonces la segunda derivada la puedo escribir también como un tren de pulsos, n1 hasta infinito. Entonces, el primer pulso es este, ¿no? El de menos 1. Entonces es delta de x más 1 por más n por 2, que es el periodo, para que en 3 se repita. Luego, menos delta de x, aquí sería 3, x más 1 medio, más n por 2, que es el periodo. Luego, el siguiente sería más delta de x menos 1 medio, más n por 2, que es el periodo, más, menos delta de x menos 1 más n por 2, que es el periodo. Entonces, cada n veces el periodo, se supone que voy a tener voy a tener repetida mi función. Entonces quedaría así. Ahora fíjense que ahora lo que sí puedo hacer es igualar esta con esta función. Bueno, entonces vamos a igualar las funciones. Aquí voy a otra vez a recurrir a doblar la pantalla. Duplicar la pantalla para poder ir leyendo lo que estoy poniendo. Bueno, entonces, casi se va a acabar la hoja. Entonces, fíjense, si igualo lo que tengo ahí, voy a tener que menos n cuadrada pi cuadrada por bn, la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito del seno de n pi por x es igual a la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de delta de x más 1 más 2n menos delta de x más 1 medio más 2n
menos, perdón, más delta de x menos 1 medio más 2n menos, lo voy a poner abajo, menos delta de x menos 1 más 2n. Ajá. Entonces, luego que lo igualo, fíjense que, o sea, tengo las dos, y las dos las puedo igualar porque en términos de mi función van a ser las mismas. Entonces, si ahora paso el 2pi, lo tengo que pasar del otro lado. A ver, esperen. Aquí lo igualo. Entonces, le tengo que agregar el término a la del coseno. A ver. Ajá. Es que me sigue sin quedar de ese lado. O sea, sigo estando de ese lado. A ver, ¿en qué me estoy equivocando? Ok, la función, este menos 1 entre t, no lo voy a tener porque este menos 1 entre t me sale del A0. Ese es del A0. Más bien lo que tengo que pasar es todo el Bn, ¿no? A ver. No, pero es que de todas formas no queda multiplicado, ¿no? O sea, si esto está aquí, de todas formas acá va a quedar como menos 1. A ver. Queda Bn. Con 1 hasta infinito. Seno de n pi x menos 1 entre n pi medios de n igual con 1 de esto. Pero esto también es igual con esto. Es que me tenía que quedar que este pi medios abajo del Bn, ¿no? Para que ya se completara o sea, ya pudiera determinar mi Bn en términos del xn cuadrado. En términos del seno de n pi x. Pero ¿por qué me queda multiplicando? Es que no debería de quedar multiplicando, que debería de quedar pues así nada más. Bn. Y si paso dividiendo, no sé dónde me equivoqué aquí en esta parte. Pero es que este menos n cuadrado pi cuadrado me tenía que quedar abajo del Bn. Para poder calcular los coeficientes. Bueno, esta clase termina a las 9, ¿no? Nos quedamos aquí en esta parte y voy a ver dónde me equivoqué porque, o sea, esto me quedó del mismo lado y no está bien, no debía de quedar del mismo lado. O sea, del mismo lado de la función. Bueno, nada más déjenme tomar una captura y seguimos en otra clase. Ya les programé la tarea. La programé para que se entregue el otro fin de semana. Entonces, pues intenten irla viendo. Y se pueden ir apoyando del matemática que ustedes sí pueden bajar, digamos, con licencia de la UNAM. O el GeoGebra, que también hace algo de derivadas y eso, como para ir sacando, perdón, de integrales y derivadas,
para ir sacando las formas de los coeficientes y eso, ¿no? De la parte de las funciones que les puse. Hay unas que están muy tranquilas, o sea, para como que vayan calentando motores, y otras que sí están, hay una sobre todo que sí está muy, muy cañona porque no hay fórmula simplificada. Entonces hay una parte que va a ver que de estas integrales que se hacen por partes, que hay que pasar la integral del otro lado, y bueno, tienen su dificultad, ¿no? Entonces, el chiste es que puedan presentar el procedimiento, aunque no lo hagan perfecto la primera vez, pero que sí vayan desarrollando las cosas con lógica, ¿no? ¿Sí vieron la tarea? Sí, profesor, Sí, y profesor. creo que la asignó para ¿Mande? este 20 de junio, para este domingo. Es que no escucho bien, ¿me puede repetir? Que la tarea la asignó para entregar a más tardar este domingo 20 de junio, no para el siguiente. ¿Sí? Sí. Bueno, yo pensé que la había dejado para el otro. Miren, inténtenlas hacer esta semana para que la otra semana revisemos las dudas que queden de lo de las series. O sea, ese sería como el ejercicio, como los ejercicios tipo. O sea, tengo mi serie, mi función, la desarrollo como serie, o forzo la simetría de la función y veo cómo me queda, ¿no? Entonces, la gráfica en realidad nada más es para que vean, que comprueben su resultado, o sea, que sí quede en o sea, que sí está convergiendo la función correcta, porque ya lo hemos visto, ¿no? Varias veces que si no converge, ahí es como donde uno detecta el error. Entonces, la parte de la graficada ayuda mucho a encontrar el error. Bueno, entonces revísenlo para este fin de semana, y para sacar las dudas en la otra semana, ¿no? Ok, Sí, profesor. gracias. Ajá. Bueno, Gracias. entonces yo ya tomé la captura, ya pues agradecerles que se conecten. Gracias, profe. Gracias, profe. Buenas Gracias. noches. Gracias, profe. Buenas noches.